Entonces, Silvia, te agradecemos de manera especial el que pues prepare siempre con tanto cariño para nosotros este espacio que nos permite ir a la fuente y beber de la fuente. Vamos a Bueno, con esta mucho noche. gusto. Gracias. Vamos esta noche pues a disponernos con la misma ilusión que lo hemos hecho todos los lunes y pongámonos en la presencia de Dios y con esta canción digámosle como seguramente tantas veces le dijo Santa Juana que en Él, que solo en Él reposa la esperanza, la certeza, la conciencia pues de que es para Él y para su reino. Vamos a unirnos a esta canción. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso, confío en ti, buen Jesús. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso, confío en ti, buen Jesús. Hazme como tú, sanadora de quebrantos, hazme como tú, soplo alentador, portadora de tu paz y tu consuelo. Hazme como tú, Señor Jesús, hazme como tú, sanadora de quebrantos, hazme como tú, soplo alentador, portadora de tu paz y tu consuelo. Hazme como tú, Señor Jesús. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso, confío en ti, buen Jesús. Que como Santa Juana también nosotras sepamos vivir en Él y para Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos adentramos entonces por los caminos de este libro. Silvia. Bueno, Lili, muchas gracias por ese canto tan lindo que le da a uno toda la confianza en el Señor. Entonces, bueno, sí, vamos a adentrarnos en este séptimo capítulo, pues que ya vieron que es un capítulo muy largo, que es el de las primeras fundaciones de la compañía. Es probable que muchas no hayan alcanzado a leerlo, pero entonces por eso yo les voy a dar el resumen primero y luego pues ya podemos reaccionar, preguntar, agregar las que hayan podido leer y tengan nuevas intuiciones, que eso siempre nos ha enriquecido mucho. Bueno, entonces vamos pues con este capítulo, empezando como siempre, recogiendo las aportaciones al capítulo 6 anterior.
Bueno, yo voy releyendo las notas del encuentro anterior, que ya era como la etapa en que se cierra todo el proceso de consolidación de la obra, de la orden, y supuestamente están ya listas para la expansión. Entonces varias señalan de a Juana como esa mujer de discernimiento, lo cual le daba seguridad en sus decisiones y fortaleza en los momentos difíciles, convencida de que Dios lo quería. Y alguna notaba esto que es muy cierto. Juana discernía mirando el pasado, la experiencia anterior, lo vivido, lo que ha visto, mirando el presente, las circunstancias y siempre con visión de futuro. Y esa triple mirada, pues como que la producía en ella una certeza grande de que lo que estaba haciendo era voluntad de Dios y estaba impulsando el futuro. Otros subrayan su afán por poner cimientos sólidos a la fundación del instituto. Y eso lo vamos a ver ahora en la práctica cuando ella ya inicia las fundaciones. Y a propósito de esto, alguna señalaba cómo desde nuestra experiencia, pues las que vivimos los tiempos anteriores al concilio, la solidez de la formación recibida por las que nos precedieron era un testimonio que atraía y sobre todo fue lo que hizo posible que vivieran o viviéramos el proceso de cambio tan fuerte que siguió al concilio sin que se afectara para nada lo esencial de nuestra vocación. Y es que de verdad, pues sí, había un cimiento fuerte y se lo debemos a la formación. Bueno, es interesante ver cómo Juana se relaciona en su relación con el calvinismo en los años de su juventud, supo extraer de ahí lo bueno y llevarlo a la obra que Dios le encomendaba. Yo creo que esta es una de las cosas que hemos ido subrayando porque hoy ya es evidente que esa relación de Juana con su mamá y con el calvinismo pues no fue todo negativo y ella supo sacar lo bueno. Entonces, la hizo más consciente del papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. En relación con el priorato del Espíritu Santo, también se señalaba pues, que esa iglesia fue para las primeras compañeras de Juana de Estonac y para ella misma un símbolo de la presencia y la acción del Espíritu en la formación de las que comenzaron allí. Y también hay otra aportación sobre, y creo que fueron dos, sobre la figura del padre de Bordes, que lo que pudimos leer en la nota explicativa ya nos hace ver que fue un gran hombre, muy fiel a Juana de Estonac a pesar de todo, y que sería muy bueno pues seguir investigando más. Y se vuelve a mencionar el papel central de María en la institución de la fiesta de la presentación. Bueno, creo que hasta ahí están las aportaciones al capítulo 6. Entonces vamos ahora con el libro 7. El párrafo con el que introduce este libro, vuelve atrás por favor, bueno, subraya algunos puntos que a mi parecer dan realce a la etapa que se inicia aquí.
hace ver la convicción que Juana tenía, y esto pues como desde su humildad, que era una de sus características. Ella estaba convencida de que el papel más importante que tenía en el proceso fundacional y para la orden era poner bases muy firmes a su proyecto, sin apresurarse a proyectarlo más allá, a pesar de que llegaban muchas solicitudes de fundación desde diversas regiones de Francia. Y eso pues que era ya como una tentación, teniendo muchas vocaciones y recibiendo tantas solicitudes. Pero se mantuvo firme en llevar las cosas, como dijo siempre, al ritmo de Dios. Y se iba difundiendo la fama de la obra de Juana, de la obra que Juana estaba realizando en Burdeos. Se ponderaba la validez de este modelo de vida religiosa, y lo vamos a ver mucho en las fundaciones. Este modelo en que armonizaban tan sólidamente la vida interior y el celo apostólico. En algunos sitios les atrae también la dimensión mariana. Pero es interesante que esta fama de lo que Juana estaba haciendo en Burdeos se fue difundiendo, pero más allá de la provincia de donde está Burdeos, mucho más allá iba llegando, y esto sobre todo a través de los jesuitas. Eso es una cosa interesante. Bueno, entonces vamos a volver a mirar este grafiquito que sigue ahí, que lo vimos la vez pasada, para mostrar lo de la expansión de una institución. Y dice ahí, después de 8 años de inicio y consolidación, empieza la expansión. Fíjense que fue de 1608 a 1616. Juana mantuvo el proceso en Burdeos. Pero entonces la curva ahí nos está mostrando cómo cuando termina el periodo de consolidación, que esa curva va subiendo ahí por el número de las que son, empieza esa segunda curva que es pues muy empinada, porque fue un proceso muy rápido y de una expansión muy amplia. Pero se ve también pues que ningún proceso vital, ningún proceso sube indefinidamente, que llega un tiempo en que como se estabiliza y algo pasa, que declina o de alguna manera retoma el impulso y sigue expandiéndose, pero como que hay que llegar ahí. Y eso es como una ley de vida. Bueno, entonces miremos la diapositiva que sigue. Esto que lo traía el documento precapitular. Miren cómo nos está mostrando ahí la fuerza del carisma en el siglo XVII. Entonces, donde está la flechita roja, ahí es ese periodo de inicio y consolidación. Y a partir de ahí, hasta donde está la segunda flecha negra, en ese periodo tan corto están las 30 fundaciones que logró Juana hasta 1640. Es que es una cosa impresionante esa fuerza expansiva. Después de 1640 ya la curva empieza a detener un poco esa subida y se va estabilizando hasta finales del siglo. Pero llegan a finales del siglo con 55 monasterios fundados en Francia
y ya más allá, en España y en Haití. Entonces, pues esto nos va dando como una idea de la vitalidad de aquel primer grupo y de aquellas primeras fundaciones que, como vamos a ver, cada una fue expandiéndose y expandiéndose, y gracias a eso pues llegaron a las 55. Bueno, entonces, el testimonio de la vida de Juana y sus compañeras, su dedicación a la escuela, la calidad de la formación que recibían las niñas, era lo que de manera evidente atraía a muchas jóvenes rescatadas del calvinismo, e inclusive de las que ya se habían unido a las ursulinas, que estaban dedicadas con mucha convicción a la educación. Pero varias o bastantes de estas ursulinas deseaban vivir su consagración en un estilo de vida religiosa como el de la orden que estaban haciendo en Burdeos, porque sabemos que las ursulinas no eran propiamente religiosas por aquello de la clausura que ellas no quisieron admitir nunca. Bueno, entonces tenemos eso, muchas jóvenes rescatadas del calvinismo y ursulinas reclamando la fundación. Bueno, seguimos. Y es importante por la dinámica en que vamos a ver las fundaciones, tener presente cuál era el ambiente religioso de Francia en ese siglo XVII. Y esto es pues solo una pequeña alusión, porque eso sería pues para desarrollarlo mucho más, pero por tener una idea. En el proceso de las fundaciones que vamos a ver, es importante destacar ese ambiente del siglo XVII en Francia, marcado por la puesta en marcha de las reformas del Concilio de Trento y por lo que se ha llamado la Escuela de Espiritualidad Francesa, de donde salieron místicos y fundadores y gente pues que dejó mucha huella en la historia de la espiritualidad. Y en eso sobresalen aspectos como la mística, las devociones, la formación doctrinal. Y todo esto lo vamos a ver en los procesos, porque si ustedes leyeron un poquito despacio el libro, se ve que hay mucha cosa mística, pero como de ese misticismo que decimos, de visiones, de arrobamientos, por un lado, luego de novenas y de promesas a los santos y cosas de esas, que era lo que estaba en el ambiente y pues permeaba todo. Bueno, podemos seguir. Bueno, entonces ahora sí, al cabo de 8 años, perdón, la anterior Lili, si puede. Al cabo de 8 años de la constitución de la primera comunidad con la toma de hábito de aquellas 5 religiosas, Juana entre ellas, y urgida por tantas solicitudes, consciente además de que Dios la estaba bendiciendo con un buen número de vocaciones, Juana accede a emprender la exploración de los campos que se le brindan. Ella quiere ir primero como a inspeccionar. Y el primer lugar que ella va a visitar es Périgueux, que es el que queda más cerca de Burdeos. Y allí encuentra jóvenes muy interesadas y diríamos casi impacientes porque llegaran unas religiosas
a formarlas bueno, a establecer la orden allí. Son personas que ofrecen dotes importantes, varias viudas, pero Juana ve que las cosas allí requieren todavía más tiempo. Había como demasiado entusiasmo, pero muy poca previsión de todo lo que suponía una fundación. Entonces, ella habla de los trámites necesarios para conseguir la aprobación y de las condiciones esenciales que ella exigía para establecer una comunidad y eventualmente una escuela. Entonces, ahí pues les dice, por ahora esto no está como yo creía y tenemos que darle tiempo al proceso. Confía los trámites jurídicos a un abogado y regresa a Burdeos. Trata de seguir en comunicación con las jóvenes, pero algunas van desertando. Entonces, como quien dice, ella ahí se da cuenta de que todo ese entusiasmo va a requerir mucha atención de ella para que las cosas se hagan como tienen que ser. Bueno, entonces bueno, le llega otra, bueno, entre muchas, esta petición de Béziers. Béziers va a ser realmente la primera y es muy interesante. En el capítulo se le dedican varias páginas a esta, pues quizás por ser la primera y porque Juana quería que esta fuera como el modelo de todas. Entonces recibe de Isabel de Crisí, que era una viuda muy fervorosa, y Azcárate nos dice que era una mujer de 28 años, había quedado viuda muy joven, con una buena fortuna, pero deseosa de hacerse religiosa. Ella se unió a las Ursulinas por un tiempo ahí, pero no encontró lo que buscaba. Y vio que varias de las del grupo de Ursulinas manifestaban también el deseo de consagrarse a Dios y dedicarse a la educación. Y entonces ya les habían hablado de Juana del Estonac y su orden, y les sugirió este jesuita que se pusieran en comunicación. Y él mismo se ofreció a apoyarlas enviando una carta de su puño y letra a Juana, recomendándole esa fundación. Bueno, Juana responde acogiendo la petición, pero recomienda que se hagan todos los trámites requeridos para que todo esté en regla cuando lleguen las religiosas. Menciona sobre todo el culto. Como les decía, en esa época, y vamos a seguir viendo, lo de tener la iglesia, bueno, la capilla, pero en varios lugares una iglesia muy bien construida y para mucha gente. Entonces, el lugar del culto, la clausura, pide particularmente que se obtenga el breve del Papa, aprobando la fundación, porque quiere que esta casa sea modelo de todas. Y Paulo V, pues aprueba rápidamente y con mucho gusto ese breve para la fundación, puesto que ya conoce a la orden. Juana les envía el breve al grupo de Isabel de Crisí para que lo estudien y disciernan, así se les despejan las dudas y confirman su deseo. Entonces ya ellas estudian cuidadosamente y nos acordamos que el breve es un resumen de la Breviaire y las Constituciones. Entonces esa era la manera como Juana
daba a conocer a la orden antes de llegar. El viaje se retrasa por motivos ajenos. Era el tiempo del invierno, había por ahí bandas de hugonotes que atacaban, y para Juana de Lestonat, motivos de salud. Bueno, pues seguimos. Esta será la primera fundación salida de Burdeos y nos ofrece unas características importantes para el proceso de expansión. Se destaca, pues como ya hemos repetido, el empeño de Juana en todo lo relativo a los preparativos, siempre con la convicción de que las cosas de Dios se hacen con tiempo, peso y medida, y se lo repetía mucho. Recomienda especialmente que se mantenga la comunicación con los jesuitas en ese proceso. Cuando se empezó a demorar el viaje, les decía eso, que siguieran estudiando el breve, que los jesuitas lo conocían muy bien, que esos padres les ayudarían a ir interiorizando pues lo que iba a ser el modo de vida que querían abrazar. Bueno, además es interesante ver cómo Juana, ya sabiendo que hay un grupo, y un grupo con ya una cierta formación, entonces nombra a las que se van allá a hacer el proceso. Nombran la superiora, la maestra de novicias y normalmente la encargada de la escuela, de las pensionistas. Entonces dice ahí, nombra la superiora, la directora de pensionistas, la maestra de novicias, y esta vez además una hermana de oficios y una postulante ya aprobada, o sea que van 5 religiosos. Cuentan que allí las espera Isabel. Juana cuenta con eso, y ese grupo de ursulinas que se había unido y ahora requiere hacerse de la orden. Bueno, entonces ya hay mucho camino adelantado. Entonces ahora sí se realiza la fundación. A su llegada las acogen con grandes muestras de afecto y alegría y ven en ellas a sus madres y formadoras. La idea que ya tienen de la orden hace que quieran ante todo formarse en la vida interior, el espíritu mariano y como madres y maestras de la fe. Pronto llegarán nuevas vocaciones que asegurarán la fecundidad de esta casa. Pero ese primer grupo, que ya se había formado con el breve, en cuestión de 15 días ya les permiten tomar el hábito. Bueno, otro punto a resaltar en esta fundación es que Juana, que ha tenido una comunicación muy asidua y muy personal con Isabel de Crisí, quien había llegado a ser como su amiga del alma, por motivos de enfermedad, Juana no puede atender directamente esta fundación. Así sigue Dios probando su virtud. Y hay por ahí una carta, pues, en la que ella lamenta el no poder ir, pero dice sí, que ese es como el precio que el Señor le pide para el éxito de esta fundación, para el bien de todas. Las dos tenían mucha ilusión de encontrarse, porque se querían mucho, se comunicaban mucho, pero no se conocían y no se conocieron nunca. Esto, sin embargo, da lugar a algo que será de mucho bien para la orden, y son sus cartas. En las cartas a Isabel de Crisí son las que más tenemos ahí en el librito,
y las podemos volver a leer, que contienen recomendaciones importantes y lecciones llenas de sabiduría. Vamos a resaltar entonces algunas. Las cartas a Isabel de Crisis son muy elocuentes en relación con lo que es una amistad espiritual, una amistad surgida y alimentada por el mismo deseo de entrega total a Dios y a lo que Él va haciendo en ellas, y por el mismo celo por el bien de las almas. Eso era lo que más las unía y lo que hacía que eso fuera una verdadera amistad espiritual. En otra carta escrita con motivo de la enfermedad de Isabel, le habla de cómo Juana va llevando también su enfermedad y ve en ella la mano de Dios. La anima diciéndole: la parte que el Señor nos da en su cruz nos hace ver cuánto nos ama. Esta es una de las máximas de Juana, como la otra de las cosas de Dios. Pero cuando uno las va leyendo así en su contexto, como que pues las puede gustar más y le encuentra más sentido. Bueno, entonces Juana elige para esta fundación a 2 de sus primeras compañeras, y esto fue también un desprendimiento muy especial para ella. Ella envía a Magdalena de Landreví como superiora y a Serena Cocó para directora del pensionado de las alumnas. Y van otras 2 con ellas. Es una separación dolorosa. Y Juana le confía a Magdalena una carta dirigida a Isabel de Crisis para que sea leída solemnemente una vez que se encuentren ya reunidas con las de Béziers para establecer la comunidad. Juana se va a hacer presente con esa carta. Bueno, es la carta en que habla de una manera muy hermosa sobre la amistad. Este era como un tema muy del agrado de ella. Y habla pues no solo de lo que le ha costado desprenderse de Magdalena y Serena, de lo unidas que habían vivido, de los lazos que se habían tejido entre ellas, y les habla pues que esa es la amistad que se debe entretejer en las que acaban de encontrarse. Y es ahí donde dice: cuando los corazones están unidos por los lazos de un espíritu común, no hay nada que pueda romper esa amistad, que es la que se goza en la vida religiosa. Y esa es la amistad que nos recomienda a todas. Dice: no hay nada que os recomiende más que la amistad entre vosotros. Les habla también de mantener sus corazones en paz, de ser fieles a la observancia de las reglas. Les recomienda mantener la comunicación con ella y con la casa de Burdeos. Esas son como las principales recomendaciones con las que se hace presente al iniciar. Bueno, el extenso relato de esta fundación resalta de modo particular el celo de Serena Cocó, su testimonio de vida que irradiaba y atraía a las jóvenes, la amistad profunda que tenía con Isabel de Crisis y la muerte de ambas en un corto plazo, 5 años después de la fundación. Imagínense, morían muy jóvenes en esa época.
Pero bueno, si leyeron esas páginas, pues ahí hay mucho de esa mística que decía. Dice que Serena Cocó murió en olor de santidad y que efectivamente se sentía el olor y que Isabel le pidió que se la llevara con ella y efectivamente murió muy pronto, creo que antes de un mes. Bueno, son esas cosas de esos relatos de la época. Béziers fue una casa muy floreciente, de allí salieron varias fundaciones, incluida la de Barcelona, que fue la primera casa en España. Pero Béziers desapareció con la Revolución Francesa en 1792 y no fue restaurada. Eso pues no lo sé y lo dirá el libro de la Madre Literaria. Siguen llegando peticiones de Puy, Toulouse, Poitiers, y Juana elige Poitiers en primer lugar. Bueno, entonces terminamos aquí esta fundación de Béziers, que es la más larga en este capítulo, pero es muy interesante. Bueno, y ahora nos vamos a Poitiers. Y aquí resumo como las características de esta fundación, de este lugar, de esta ciudad de Poitiers. Era un baluarte de la lucha contra la herejía, y era el escenario de una gran labor de los jesuitas, con la educación y la formación de la fe. Había muchas vocaciones, viudas con buenas dotes, y buscaban estas viudas sobre todo, buscaban una regla suave y formación en virtudes sólidas. Los jesuitas colaboran con vocaciones rescatadas del calvinismo y ellos pues les hablan muy bien de la orden. Es una ciudad muy amante de María y se informan sobre la orden de Nuestra Señora y piden la fundación. Bueno, pero resulta que el cardenal de Surtis empieza como a resentirse por la labor que están haciendo los jesuitas en favor de la orden y por el hecho de que varios grupos de ursulinas ya están pidiendo pasar a la orden de Nuestra Señora. Las ursulinas que están ahí en Poitiers no son de ese grupo todavía. Y entonces ellas sienten que si llegan a la orden allá les van a hacer la competencia. Y el obispo pues como que se deja sugestionar con esto y por un momento se opone a la fundación. Pero los padres jesuitas empiezan a orar y dicen que había uno de ellos muy fervoroso que se encargó pues de pedir por el obispo para que cambiara y consigue que cambie y ya se volvió muy favorable a la fundación y cuando llega Juana del Estonar le ofrece esa imagen de la Virgen que muchas hemos visto en Burdeos porque se conserva. Bueno, entonces de esa ciudad pues y con esos antecedentes hay una petición ferviente de un grupo de jóvenes al cardenal de Surtis para que autorice una fundación en su ciudad. Y la respuesta que les da el cardenal pues es algo extraño. Es lo que les dice a esas jóvenes es que les recomienda más bien que se hagan ursulinas y que se pongan bajo la dirección de los padres fulienses que estaban ya en Poitiers.
Entonces ahí se ve pues muy claramente que ya el obispo, el cardenal, está sintiendo que la orden, pues sí, le está quitando el piso. Entonces, más adelante el cardenal cambia, aprueba la fundación y envía nada menos que a Pedro Moisset, el que consiguió también el primer breve y que quería tanto a Juana y a la compañía. Y junto con el padre de Estonac, que está en ese tiempo en Poitiers, agilizan la fundación. Juana esta vez ya puede acompañar a las fundadoras. Y en el camino es cuando ocurre el incidente de Ana de Arrebac, que su papá manda a unos caballeros a que se la lleven porque Juana la había sacado de Burdeos sin permiso de él. Y bueno, si leyeron, pues esa historia sí la hemos conocido mucho. Ella permanece firme en su vocación y siguen para adelante. Será una fundación muy importante y fecunda esta de Poitiers. Juana ordena que también para esta se obtenga el breve del Papa. Llegan muchas vocaciones y Juana, que va a conducir ese proceso, pues se esmera en poner cimientos sólidos. Empiezan ellas pues a decir ya la escuela, pero también Juana insiste en que se dé tiempo a la formación de las maestras. Con muchas donaciones de la ciudad, construyen una hermosa iglesia donde cuentan que se hicieron varios milagros. Todo eso con ese ambiente que decíamos de la devoción. Bueno, el celo apostólico de esta comunidad de Poitiers, unido a la virtud de sus religiosas, hizo de esta casa un modelo. Estas son las que apoyan a Juana en momentos difíciles y las que a finales de ese siglo promueven la redacción final de la historia de la orden con el padre Busonier. ¿Se acuerdan que había empezado en Toulouse y termina en Poitiers? De ahí saldrán varias fundaciones. Y esta casa desapareció con la revolución, pero fue restaurada por la Madre Terray y desafortunadamente desapareció en 1904 cuando la desamortización en Francia. Y por ahí teníamos una foto que no supe pegar aquí, una foto de lo que eran el edificio de la escuela y el monasterio y la iglesia de Poitiers. Eso es una cosa impresionante, que yo no sé si todavía estará, pero era una mole de edificio muy bonito. Juana, que ya ha estado pues en todo el proceso de fundación, muy a pesar suyo, tiene que regresar a Burdeos. Había como cierto malestar en la comunidad porque ella no volvía. Entonces surgieron a que viniera y le dijeron al cardenal que la llamara. Bueno, entonces ella deja instrucciones claras para las que van a continuar y regresa. Y dice ahí que cuando regresa ya habían salido las que iban a Le Puy. Y ese era uno de los motivos por los que urgía que ella volviera a Burdeos. Pero como todo estaba ya preparado, se fueron las de Le Puy sin que llegara Juan. Le Puy era una región muy afectada por la herejía. Y allí hizo la orden una gran labor. Un grupo de ursulinas laicas se unieron a la orden apoyadas por el obispo
quien consiguió pronto la bula papal. Las ursulinas tomaron pronto el hábito y acogieron con gusto hacer todo el proceso de formación que les suponía pasar de maestras a discípulas. Hasta ese momento ellas eran las maestras de la fe, ahí las que iban pues en contra de la herejía. Parece que hubo dificultad con algunas, pero gracias a la virtud y buenas cualidades de María del Roux se superaron. Entonces Le Puy fue una fundación también que duró mucho y se expandió mucho. Por esa época Le Puy fue afectada por la peste, pero la oración, sobre todo de un santo jesuita, consiguió, que él como que tuvo una revelación de que la comunidad se libraría de la peste. Y entonces la superiora estableció que ese milagro se continuara conmemorando y celebrando cada año. Creo que esta tradición sé que duró muchísimo tiempo. Yo ahora ya no sé si Le Puy existe o no, pero cuando yo estaba en el equipo sí. Le Puy fue una fuente fecunda de gracias y bendiciones para la orden. De allí salieron 6 fundaciones y otras 6 fundaciones en ese tiempo de Juana del Estonado y 8 más con el tiempo. O sea que fue una casa muy, muy profunda. Desapareció en la Revolución, pero fue restaurada y subsistió la desamortización. Y recordemos que allí se celebró la primera Asamblea General de la Orden ya toda unida en 1971. Bueno, y viene ahora un primer intento de fundación en Toulouse. Es que pues es importante estas que tienen más descripción ahí en el capítulo, porque van mostrando que aunque había tanto entusiasmo con las fundaciones, no todo fue sobre ruedas y que hubo que vencer obstáculos y que pues todo eso iba mostrando también la firmeza de Juana por mantener las cosas como ella veía que tenían que ser. Bueno, entonces Toulouse fue escogida entre varias peticiones porque, pues, por lo que esta ciudad significaba para Juana como escuela de vida interior, donde ella quiso huir del mundo para entregarse a Dios y sentía que Dios, que la había sacado de allá, la devolvía ahora a Toulouse, o le daba la oportunidad de volver para tender la mano a la juventud que se perdía en ese mundo. La baronesa de Escazafort, una señora pues muy de toda la nobleza de ahí, les brindó toda clase de apoyos en un primer momento, pero luego de manera inesperada cambia totalmente de actitud, retira todos sus apoyos, la comunidad queda desprotegida, pero quieren perseverar allí confiando en Dios. Juana tiene que regresar a Burdeos porque en ese momento le avisan la muerte de su hijo en Burdeos. Y ella, pues antes de viajar, deja igualmente las instrucciones de lo que tienen que hacer. En el camino de regreso, entrevista al obispo de Agen, que también le está pidiendo una fundación. Bueno, entonces ya dejamos ahí lo de Le Puy y lo de Toulouse, que entonces estas monjas se quedan ahí, resisten como 2 años, pero al final se tienen que ir porque no tienen con qué mantenerse.
Y esa fundación se hace después, como en los años 30. Entonces ya hemos visto antes que hubo un intento de fundación en Periqué. ¿Se acuerdan? Que fue el primer lugar a donde fue, pero las cosas no estaban para nada como Juana quería, y les dijo pues que no. Les dijo que había que hacer y que cuando estuvieran listas le dijera. Pero no se hizo porque todo no estaba listo. Ahora, al cabo de 4 años, parece que está todo preparado y Juana regresa con el pequeño grupo de fundadoras, entre ellas Susana de Brianzón como superior. Llegan algunas vocaciones, toman el hábito y empiezan a formarse. Juana regresa a Burdeos. En un primer tiempo hay pocas vocaciones en Periqué, pero Susana, pues que era una mujer de mucha fe, muy emprendedora, no se desanimó y por influencia de la... Bueno, hay pocas vocaciones por influencia de la herejía. La comunidad se empobrece, pero permanece fiel. Y su testimonio de vida, la misma manera como asume la pobreza y la austeridad, atrae vocaciones. Y describen ahí con mucho detalle el detalle de dos jóvenes, el caso de dos jóvenes que enfrentan a sus familias y se encargan de escaparse de la casa para entrar al convento de Burdeos. No las dejan ahí en Periqué, las mandan allá. Periqué tuvo luego su expansión en Francia y pues la resalté aquí porque fue la que realizó la primera fundación en América, en Haití, en 1733. Que fue las dos desaparecieron con la revolución. Bueno, viene ahora Allen, que el obispo apoyó decididamente esta fundación, sobre todo por intereses familiares. Creo que tenía 2 sobrinas ya monjas en Burdeos y una hermana suya vivía allá y era muy cercana a las monjas. Se encargó de todos los trámites para conseguir la aprobación. Juana escoge 4 fundadoras, entre ellas otras 2 de las primeras. Margarita de Poisferré, que era su gran amiga también, e Isabel de Mesonet. Viajan por el Garona y son atacadas por los hugonotes en 2 ocasiones, pero libradas milagrosamente por la protección de María. Las recibieron con mucho bombo, diríamos, pero contaron con poco apoyo a la hora de la verdad. Les tocó vivir en pobreza real, pero lo asumieron de tal manera que ese ejemplo también trajo vocación. Y la historia da cuenta de muchas muestras de la protección de Dios a esta casa. Y allí se conservaron varias cartas de Juana. Eso lo menciona la historia como algo muy especial. Bueno, pero ya con toda esta actividad de Juana, con todo esto de que la expansión sigue, diríamos, sin parar, llega otro nubarrón a ensombrecer la vida de Juana y de la orden. Vemos que como que casi cada capítulo tiene que terminar así. Juana es inhabilitada como superiora por las intrigas de una de sus hermanas. Es verdad que Juana ahí ya cumplía los 9 años como superiora,
pero al ser la fundadora y tan querida de todas, seguramente algunas querían que siguiera. Y ahí fue donde Juan Blanca Hervé pues le hizo la guerra y se hizo nombrar superior. Son 3 años de humillación. Le prohíben la correspondencia. Poitiers se resiente de la falta de que Juana no contestaba las cartas y empezó a preguntar qué pasaba y pues le dijeron cuál era el motivo. Entonces escriben una carta protestando, le siguen escribiendo a Juana, ofreciéndole todo su apoyo, aunque seguramente esas cartas nunca le llegan. De este periodo doloroso se da cuenta detallada en la segunda parte del libro de la historia, no lo detallan ahí. Entre tanto, siguen las fundaciones. 3 en esos 3 años que fueran realizadas por las casas que ya se habían fundado, otras 3 después, además de la de Toulouse, de donde las religiosas habían tenido que salir, por lo que ya vimos hace un ratico. Toulouse no se había, bueno, se había hecho y se tuvieron que venir. Bueno, y por último, ya esta fundación de Riom, que había sido preparada por Juana, se realizó con la ayuda de Le Puy y progresó mucho, hizo varias fundaciones y mantuvo muy buena relación con Juana de Lestona también. Entonces terminan los 3 años de Blanca Hervé y nombran a la madre Badir como superiora, pues si ella sí reivindica el papel de Juana como fundadora, se sitúa bien como superiora también, pero mantuvo una relación muy bonita, muy deferente con Juana, contaba con ella para todo. Y ya Juana pudo continuar atendiendo otras fundaciones. Bueno, y ahí creo que queda una diapositiva más, en la que quise pues resaltar, claro que ahí como está tan pequeño no se ve, pero están las 30 casas que se fundaron hasta 1640, o sea, en vida de Juana. Y miren, pues que es que están por todo el occidente y sur y casi norte de Francia. La devuelves, por favor. Entonces, miren, la bolita azul es Burdeos, la anaranjada es Béziers. Fíjense que era, bueno, y de Burdeos hay una pequeña flechita que no sé si la ven, es Périgueux, mostrando que era la que estaba más cercana y donde Juana quiso ir en primer lugar y no resultó nada. De la anaranjada es Béziers, la verde es Poitiers y la amarilla es Le Puy. Esas fueron como las primeras, las que se describen más, pero para que nos demos cuenta, pues que se tenía que recorrer bastante distancia en las condiciones de ese tiempo para ir a esos lugares, para mantener la correspondencia, para todo eso. Y la última diapositiva. Bueno, esta es un gráfico que teníamos en el documento con el que preparamos el capítulo, que muestran ahí el primer siglo de ese triángulo. Está ahí pues la raya roja en la mitad. Toda la parte de la izquierda es el primer siglo que termina con 55 casas. Y viene el siglo siguiente, el siglo XVIII, en el que de esas 55 que ya se habían extendido también a España y Haití, solo quedan las de España y Haití. Bueno, y también quedan ya las de América.
las primeras de América, quedan, en todo caso quedan 12 al final de ese segundo siglo de la compañía, pues lo cual exige un proceso de refundación. Y se acuerdan que lo veíamos al principio, que es ahí cuando la madre de Terray quiere que se escriba, que se rescate la historia de la orden, que se escriba con las vidas de todas las que hicieron posible esa vida que se perdió en la revolución y que ahora las tiene que animar para volver a comenzar. Bueno, creo que ahora sí terminamos y afortunadamente queda un tiempo para que reaccionemos o recibamos los aportes de las que pudieron leer este capítulo. Muchísimas gracias, Silvia. Entonces, abrimos el diálogo. Marta Inés. Sí, a ver, este recorrido por las fundaciones me hace pensar que no es fácil un proyecto sin mucha gente muy valiosa, ¿cierto? Y vemos cómo se fue formando ese sentido como de, pues no le darían ese nombre en esta época de sinodalidad, pero había una onda en todo pues en todas estas ciudades de Francia, suroeste, que verdaderamente fueron la posibilidad de que la Santa Madre desplegara lo que ella hizo, pero que no la privó tampoco de una cruz tremenda, pues sí. Apenas, pues Silvia apenas la esbozó, pero a mí no se me olvida de la primera persona que nos hizo, ¿no? Cuando nosotros terminamos el bachillerato, pues hacía poco, relativamente poco, había sido la canonización de la Santa Madre y se habían hecho unas dramatizaciones de su vida muy bonitas en España, de manera que cuando estábamos terminando el bachillerato se hacían las dramatizaciones, pero no se hacía lo de Serena Cocó ni lo de no se hacía lo de prácticamente la destitución de la Santa Madre ya siendo religiosa. Eso no lo conocíamos. Eso que el padre, se recalca ahora tanto del cardenal de Surdí. Yo creo que fueron 2 cardenales de Surdí, tío y sobrino, y el sobrino peor que el tío. Eran supremamente ambiciosos y querían pues pasar como los fundadores y como los ejercitadores de la obediencia de la Santa Madre. Y entonces, cuando estábamos en el noviciado, nos hicieron notar, muy bonito, fue muy fuerte para mí, como la Santa Madre había hecho más, le había dado toda la solidaridad que tuvo la fundación, la compañía, en estos 3 años de silencio, mientras estuvo pues bajo esa norma que le puso Blanca. Primero, darle las gracias a Silvia, porque resumir este título tan amplio y con tantas cosas me parece difícil, y lo hizo muy bien, inclusive metiéndole cosas que pertenecían a otra pues a otra bibliografía, digamos, lo de las restauraciones después de la Revolución Francesa, etc. Yo quiero resaltar el valor que Juana de Lestonat le daba a la amistad de ella con Isabel de Crisí, la de Isabel de Crisí con Serena, la de la Santa Juana con Margarita de Poiferré, y cómo ella, como quien dice, le hacía
se me olvidó la palabra, bueno, le gustaba que las monjas tuvieran amistades, pero amistades buenas. Y como decía que cuando la amistad tenía buenas bases, era lo mejor que se podía tener. Y tiene pues unas cosas muy bonitas sobre eso. Y también me gusta mucho cómo ella incluía en las fundaciones a la gente que iba a hacer la fundación. No les hacía todo, sino que eran ellas las que tenían que hacer todos los trámites, y cuando ya los trámites estaban hechos, pues Santa Juana iba allá. Y también pues como la confianza que tenía en sus primeras vocaciones, pues en todas las que iba mandando, que por eso me imagino que fue el problema con Blanquervé, porque no la mandaron a ninguna fundación. Y otra cosa, sí, eso es imaginación, pero pudo ser, ¿cierto? Y otra cosa es que siempre Santa Juana mandaba una postulante, una novicia, era como la pastoral vocacional, ¿cierto? Mandar jóvenes para que la gente se diera cuenta de cómo caminaba la Compañía de María. Esas. Bueno, yo iba a decir también lo de amistad, es que de verdad que me ha parecido tan humana en este capítulo, pues en este libro, tan humana Juana, y pues una de sus manifestaciones, pues por un lado, bueno, se enferma, ella también se enferma, quería ir y no pudo ir, cosas de esas, pero cómo recomienda la amistad, pero es que ella la vive, es que con varias dice que eran tan amigas y que querían verse y que gozaban y que se escribían y que todo eso, y de ahí eso que recomienda la unión de corazones, lo que nosotros hemos como recibido es esa expresión, la unión de corazones, porque es una amistad espiritual, pero es una amistad pues de personas humanas, muy bonita. Eso me gustó mucho. Y también habíamos oído siempre antes que la casa de Poitiers fue, digamos, la casa preferida de Santa Juana, pues que ella la quería mucho, siempre habíamos oído eso. Y yo recordé también, pero por lo que dijo Silvia, no sé si estoy equivocada, de pronto Marta Inés también nos puede aportar esto, que en Poitiers estaba la Madre Palombo, que fue a quien ella le hizo el milagro que ya le valió la canonización. Y Silvia dijo que Poitiers, cuando la desamortización ya desapareció del todo en 1904, pero el milagro a la Madre Palombo fue en 1940 y algo así. Y pues tanto Marta Inés y yo conocimos a la Madre Palombo, y Silvia también, creo. Bueno, o sea que pues como también la casualidad de que ese milagro a una hermana coadjutora que estaba en Poitiers, italiana, que estaba en Poitiers, ese fue el milagro que ya le valió la canonización. Pero sí, no sé si Poitiers, yo quise buscar en el libro de Pilar Foz, en el libro gordo, pero aquí no lo tenemos, a ver en qué año había quedado suprimida Poitiers, porque también creo que le oí decir en algún momento, por ejemplo, a Colette, ay, que tantas casas que hemos tenido que cerrar en Francia, cerrar, por ejemplo, Poitiers, que fue la casa del milagro, que era la casa preferida de Santa Juana, pero no sé, eso que podríamos, bueno, aclararlo. Y yo también como que tenía acá como síntesis del capítulo que más allá del lenguaje un poco espiritualista que diríamos nosotros, de las dificultades para las fundaciones, pues dificultades con las ursulinas, con los hugonotes, con los benefactores. Pues resaltar la resiliencia, la paciencia y la confianza que mostraron las fundadoras. Todo eso me parece a mí de verdad que muestra que lo de la compañía era una obra de Dios, pues iba mostrando. Ya a los 400 años sí que es cierto que lo decimos, pero en ese momento ser capaces de pasar por tantas dificultades, sobrellevarlas, esperar, realmente pues sí,
que fuera una obra de Dios. Y otra prueba de que era obra de Dios fue las muchas vocaciones que fueron llegando en todas las casas que se abrían. Eso. Gracias, Luz Eugenia. Silvia, tú levantaste la mano, creo que quieres aclarar algo de lo de Poitiers. Sí, por aclarar un poquito lo de Luz Eugenia. Mira, lo de Poitiers lo trae Pilar José en el libro de los archivos. Poitiers, después de la desamortización en 1904, desapareció. Y el milagro de la Madre Palombito fue en Tourneville, que era donde tenían el noviciado de Francia. Y que ahí sí me acuerdo de que cuando se hizo aquella planificación en Francia, que fue tan dura, una de las casas que se tenían que cerrar era Tourneville. Y todas lo sentían muchísimo, pues porque había sido la casa del milagro de la Madre Palombo. Pero fue allá, no, Poitiers ya no existía en ese momento. Bueno, era solo eso. En este capítulo muchas cosas me gustaron que ya Silvia ha dicho. Bueno, me gustó mucho la actitud de Juana del Estonac hacia sus hermanas. Cree en ellas, les tiene confianza, las valora, incluso a las postulantes que enviaba en las fundaciones. Y esta actitud incluyente me gustó mucho. Juana del Estonac como que estaba muy segura de que había sembrado buena semilla en ellas, dándoles una formación integral, sólida, inculcándoles el amor a la compañía de María, el sentido de pertenencia, y por eso, a donde no podía ir para algún motivo, delegaba, sin perder la conexión con ellas por la oración y la comunicación a través de las cartas. Lo mismo en las nuevas fundaciones. Y también en sus visitas, donde la gente la llamaba para solicitar una fundación, iba con otras hermanas, como para un discernimiento comunitario, consciente de que la obra no era de ella, sino de Dios y compartida con otras. Y lo otro, a ver, el apoyo de los padres jesuitas, no solo en la fundación de la Compañía de María, sino también en la pastoral vocacional, dándole a conocer el carisma nuestro a las niñas con inquietud vocacional, me hizo pensar que estos padres merecen una placa de reconocimiento por parte de nosotras. La historia de la orden no dice nada sobre el asunto, pero pienso también que había una convivencia normal y sana entre las viudas y las jovencitas en la formación y en la misión. Una viuda tiene una experiencia de vida muy larga, juventud, matrimonio, educación de los niños, etc. Y las jovencitas de 14, 15 años, casi sin experiencia de vida, pero todas caminaron juntas con el mismo propósito de seguir a Jesús. Donde hay el Espíritu de Dios, hay armonía, hay unidad, no hay espacio para el conflicto generacional. Y mientras leía este capítulo, yo contemplaba el rostro de Dios, que permitía dificultades y pruebas para que Juana del Estonac fortaleciera su vocación. Y también el rostro de Dios que la consolaba, la acariciaba, la apoyaba y la acompañaba, regalándole
a estas mujeres sólidas espiritualmente, sólidas en su vocación, con el celo apostólico increíble. Mujeres que buscaban lo que querían y querían lo que buscaban. Fueron un gran apoyo para Juana del Estonac, y en todos los lugares donde las enviaba para fundar, todo les salía bien. A ellas también les debemos otra placa de reconocimiento. Y creo que el Señor en este momento de nuestra historia nos invita a ser más estas mujeres sólidas en nuestra pequeña compañía de María. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Claudine, qué belleza. No, yo quiero aumentar una cosa, digo, porque estamos aquí. Bueno, a mí me llamó, ante todo lo de las fundaciones, importantísimo, pero sobre todo algo que es muy particular, es el testimonio de vida de Juana y de sus compañeras. Cómo ese testimonio de vida fue lo que ayudó a que se fundaran muchas comunidades, muchas casas. Y también la dedicación a la escuela, la calidad de la formación, o sea, todo ese ambiente que nos invitan a nosotros también como dar testimonio de nuestra vida, es lo que convoca. No tanto las palabras y las reflexiones, sino la actitud, la vida en concreta. Y otra cosa que también me gustó fue lo que dice acerca que cuando los corazones están unidos por los lazos de un espíritu, no hay nada que lo pueda romper. O sea, realmente estamos invitadas y es lo que nos recomienda, que nuestros corazones estén en paz, que ser fieles a la observancia de las reglas y la comunicación, lo que ya decía Claudine. Estas dos cosas como que se me hacen muy importantes, pero sobre todo que la amistad que tuvo con Isabel, con la señora de Grouchy, la viuda, que sin conocerse llegaron a tener una amistad tan profunda, pero era asentada en Dios, en el espíritu, fue lo que los unió. Pues fueron estas dos cosas, muy sencillito, pero es un libro muy extenso, y felicidades, Silvia, y muchas gracias, porque realmente, qué barbaridad, hacer la síntesis que hiciste de todo este libro es un aplauso y muchos besos. Yo la borré otra vez porque lo que dijo Lucia Eugenia, la última parte de Lucia Eugenia, me llamó también mucho la atención y ahora lo vuelve a confirmar Isabel, cómo el testimonio de las religiosas hacía posible en las casas donde no había vocaciones, que al verlas vivir tan profundamente la vida religiosa, resultaban las vocaciones. O sea, el testimonio nuestro es el que contagia. Entonces, un llamado a que nuestras actitudes de verdad contagien a los que nos vean. Gracias, Cristinita. Josefina. Bueno, solamente una aclaracioncita y una pregunta que me he hecho después de todo este recorrido que llevamos hasta ahora leyendo la historia de la orden. La aclaración es que en uno de los renglones de los comentarios de este capítulo aparece que las fundaciones se demoraron un poco porque Juana del Estonac no había pensado en salir de Burdeos, que ella solamente había pensado como fundar la compañía allí, tener allí la labor apostólica y todo eso. Y como yo leo también así en paralelo a Isabel Azcárate dice que eso no es así, que eso se contradice con el espíritu apostólico de Juana del Estonac y con las veces que habló del general Alto. Entonces eso me pareció interesante.
Y la pregunta que me hago es la siguiente. La pregunta surge de unas afirmaciones que aparecen también aquí en este capítulo y que se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, en una de las fundaciones dice: bendijo a sus hijas después de haberlas llenado durante largo tiempo de su espíritu. No dice de haberlas llenado del Espíritu Santo ni nada de eso, sino después de haberlas llenado de su espíritu. Y en Poitiers dice: por fin la comunidad se había formado ya y solo se esperaba a aquella que debía llevar allí sus ejemplos y su espíritu. Y para no repetir más, eso de su espíritu lo dicen 3 o 4 o 5 veces. A mí me llamó la atención esa afirmación, que las llenaba de su espíritu. Y yo me acordé que en la Biblia también a veces aparece eso. Y apareció cuando Eliseo le pidió a Elías que le diera su espíritu. Y unos pocos momentos después dice que en Eliseo reposó el espíritu de Elías. Entonces, ¿cuál era el espíritu de Elías? El espíritu de profetismo. Su profecía, aunque ya Eliseo tenía algo, la profecía se la pasó Elías a Eliseo. Y yo me hice esta pregunta: ay, pero ¿por qué nosotras nunca hemos hablado del espíritu de profetismo, de los gestos proféticos, de la actitud profética de Juana de Estonac? Que es raro, me decía yo. De todas maneras, nosotros, todos estos gestos, todas estas actitudes de Juana de Estonac van mostrando como una vida de profecía. Y yo creo que se podría hablar de Juana de Estonac, mujer profética, la vida de Juana de Estonac, una profecía en la iglesia. Y de verdad que sentí que eso sería mostrar un nuevo rostro del carisma, aunque a lo mejor hubiera estado metido en dentro de nosotros, implícitamente, pero no lo hemos explicitado, mostrar ese nuevo rostro del carisma. Y yo creo que sería muy bueno, ahí está el Viadalme, que le estoy viendo la foto frente a mí, que en el noviciado se empezara, como quien dice, a estudiar esa faceta de Juana de Estonac. Juana de Estonac, mujer profética, Juana de Estonac, una profecía en la iglesia, máxime que esas son una de las notas que se le están poniendo a la vida religiosa muy acentuadamente en el momento actual. Entonces, yo creo que ese nuevo rostro del carisma tenemos que irlo descubriendo a partir de esas profundizaciones y hacerlo conocer también. Eso era lo que quería compartir, esa pregunta que me surgió después de haber visto todo lo que llevamos hasta ahora de la historia de la orden, y darle las gracias a Silvia, lógicamente, por todo lo que nos ha motivado y por todo lo que nos comparte. Muy interesante, Josefina, esa línea de profundización que nos propones, porque realmente es que cuando uno contempla a Juana, todo en ella fue profético, ¿no? O sea, la opción por la mujer, la vida mixta, la vida religiosa mixta. El ecumenismo, el diálogo ecuménico. Ese abrir caminos realmente fue como lo propio de ella, entonces muy interesante esa línea de profundización que propones. No, a mí no, es repetir, porque es en ese capítulo como la fuerza de la amistad y la solidez de las que, o sea, lo que hablaba en los capítulos anteriores, de que cada una la formó como si fuera fundadora, y de verdad lo que decía Claudine también, creía en ella, confiaba, y esa manera como se hacía en ese tiempo, esa amistad con ella, con la que nunca conoció, y sin embargo tenía una amistad tan sólida, y no solamente sólida, sino como espiritual. Bueno, todo el capítulo de la fundación me encanta, y yo creo que vale la pena como seguir profundizando en lo de Haití, porque es la primera que sale para América, y bueno, tuvo un final también un poquito profético porque hubo martirio,
y no sé si está como suficientemente estudiado, o por lo menos yo no lo conozco, y creo que es un momento difícil para Haití que vale la pena como recontextualizar la fundación. Bueno, y gracias a Silvia, de todas maneras es muy lindo, y a todas las que han compartido, me encanta. Mira, lo de como una constante en la historia, y es la firmeza de la compañía frente a la iglesia. O sea, le daba tiempo, esperaba, buscaba, pero como que iba clara en lo que era el de la compañía. O sea, me gustó que volviera a salir como esa parte. Me parece que por lo menos yo tenía experiencia que siempre la compañía o sea, no es que rompe relaciones, pero es firme frente a lo que tiene que aportar frente a la iglesia. Bueno, de verdad que ha sido una riqueza todo esto que han compartido, todo este eco a este capítulo, pues sí queda largo y nada fácil de leer, pero se ve que muchas lograron hacerlo y lo profundizaron. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con la tarea del capítulo 9, las que lo puedan hacer, las que puedan leer. De todas maneras, aquí entre todas nos quedamos ya con la idea de cada uno de los capítulos, y eso es lo que nos está ayudando tanto a todas a descubrir este maravilloso carisma que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Lilia, a ti también, a todas. Feliz noche. El capítulo octavo, perdón, sí, octavo. El capítulo 8, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, este es un espacio que a todas nos está haciendo mucho bien. Que descansen. Feliz noche.